Salmo de David. Vamos a leer el versículo 1. Dice: en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido para siempre. Versículo 6. Aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Versículo 14 y 15. Mas yo en ti confié, oh Jehová, yo dije: Dios mío eres tú, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Versículo 19. Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y finalmente, versículo 24, dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome vuestro corazón aliento. Aquí la palabra del Señor. Quiero bendecirle a nuestros corazones. Este salmo tan precioso, evidentemente, el tema es esperar en el Señor. Eso es lo que nos dice desde el principio al fin este salmo. Sabemos que la palabra del Señor también nos dice eso también, ¿no? Me acordaba del pasaje de Jeremías en Lamentaciones 3, 25 a 27, que dice: bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. El yugo sabemos que nos habla de la cruz, de dejar de lado nuestros propios pensamientos y sentimientos y seguir al Señor esperando. También nos habla de esperar. Y al principio del versículo 25 dice: bueno Jehová a los que en él esperan. Así que vemos que es bueno para nosotros, la palabra nos recomienda en toda su extensión esperar en el Señor, y también dice que Dios es bueno a los que en él esperan. Ahora este salmo, el Salmo 31, es un salmo el salmista cuenta toda su experiencia y muestra los distintos estados de ánimo y las distintas cosas que le pasaron, porque es un salmo también de pesar, de tristeza. Evidentemente David estaba pasando una prueba, no se nos dice qué prueba, porque otros salmos sí nos dice, pero este no se nos dice. Sabemos que David tuvo que pasar muchas pruebas y también muchas veces sufrir a causa de su pecado. Ahora podemos ver cómo empieza y cómo termina el salmo, ¿no? Dice: en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido para siempre, no sea yo avergonzado. Ahí es tiempo presente, ¿no? Y está clamando y está tratando de sobrellevar la prueba y también el ataque de los enemigos. Pero vemos cómo termina el salmo. Termina en una felicidad completa y un consejo para... Dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. O sea, aconseja es esperar en el Señor. Sin embargo, la experiencia es muy difícil, como son las pruebas, y muy triste también muchas cosas que le pasan. No lo vamos a ver todo. Ahora yo pensaba, ¿cuál es el punto de inflexión, ¿no? En donde se pasa de una experiencia triste, de lucha, a la victoria, que es como termina el Salmo. El versículo 5, creo que es, hay otros versículos también, pero creo que es el punto podemos decir, de inflexión o de quiebre, en donde el salmista consigue la victoria, ¿no? Porque dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Si se entrega completamente al Señor. Esas palabras nos hacen acordar de nuestro Señor, ¿no? Cuando en la cruz dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero podemos aplicarlo ahora a la experiencia de David. Me parece que el versículo 5 es el punto en que él se rinde, porque
esto nos hace pensar a cómo esperamos en la prueba, ¿no? A veces esperamos bien y a veces esperamos sufriendo o renegando o en pecado o se nos acaba la paciencia. Pero parece que acá el salmista se entrega, ¿no? En tu mano encomiendo, es decir, me entrego completamente, mi espíritu, lo profundo de mi ser. No me entrego así, pareciera que me entrega y no me entrego de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Así que entendiendo esto, que el Señor nos permite pasar por pruebas, sabemos que son para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para limpiarnos, pero si el Señor nos ha redimido, si el Señor ha puesto su vida por nosotros, por amor se ha entregado, se ha ofrecido por nosotros, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos permite una prueba? Entregarnos a Él, porque si Él nos redimió, nos salvó, Él sabe que nosotros podemos responder y que si nos amó de tal manera que nos redimió, entonces no nos va a dar una prueba para que nosotros estemos mal o sufriendo. Podemos decir que una reflexión que conocemos, pero que en el momento de la prueba, o a veces en el tiempo de la prueba, nos olvidamos y nos ponemos mal, ¿no? Así que este salmo es muy precioso porque David cuenta toda su experiencia, pero termina bien, termina alabando al Señor. Y también el versículo 6 que sigue, después que podemos decir, el salmista encomienda en Dios su espíritu, dice, aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Esto es como una polarización de esperar, porque nosotros podemos decir que estamos esperando en el Señor y en realidad nos damos cuenta a veces que no. Y dice, o sea, esta es otra manera de esperar, porque acá habla de esperar también, dice, aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias. ¿De quién dice eso David? Podemos decir, bueno, lo dice de sus enemigos, ¿no? En cuántos salmos él dice que aborrezco a los enemigos o que lo atacan o de distintas maneras. Pero el Salmo también habla de que David reconoce su iniquidad, que él también tenía culpa, ¿no? Como por lo que le estaba pasando. En el versículo 10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Has enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido, a causa de mi iniquidad. Así que él estaba pasando una prueba que el Señor le permitía, pero también a causa de su pecado. Reconoce su iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La falta de justicia en uno, ¿no? Entonces podemos decir que tal vez él reconoce que esperaba en vanidades ilusorias. ¿Qué es esa palabra? Esas palabras son interesantes, ¿no? Porque ¿qué significa vanidad? Dice, a los que esperan en vanidad ilusoria. Podemos decir que él aborrecía a sí mismo, su propia carne, cuando hacía eso. Y a nosotros nos pasa también que si nosotros esperaríamos en el Señor una experiencia de descanso, no padeceríamos tanto. Pero muchas veces nos damos cuenta que nos falta la paciencia, nos falta el descanso en el Señor. La palabra vanidad significa, sabemos, ¿no? Vano, vacío, algo insatisfactorio. Y la palabra ilusorias tiene que ver con los ídolos, pero también significa algo falso y algo inútil. Así que esto nos habla de que nosotros podemos pensar que estamos esperando en el Señor y no lo estamos haciendo como el Señor quiere, o de la manera que el Señor quiere, para que podamos descansar en Él y darle la gloria a Él, ¿no es cierto?, en las pruebas. Me acordaba de estas palabras también porque en Jonás, en el capítulo 2, cuando él hace la oración en el vientre del pez, habla también de las vanidades ilusorias, las mismas palabras son. Y dice, y Jonás ahí reconoce
sabemos que ahí es cuando él realmente se arrepiente por haber desobedecido al Señor y reconoce su pecado. Y dice, los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y esto es muy claro, ¿no? Porque Jonás, sabemos que Dios le dijo que vaya a una ciudad, Nínive, una ciudad que era de Siria, de los enemigos de Dios, y Dios nunca había mandado un profeta a una ciudad pagana. Y a su vez Jonás en ese tiempo estaba profetizando a Israel. Israel estaba totalmente apartado de Dios. Pero ahí no lo vamos a ver ahora, pero hay unos pasajes que dicen que a pesar de que Israel está totalmente apartado de Dios, Dios lo perdonaba porque quería levantarlo y lo mandó a Jonás, lo mandaba a Jonás a profetizar. Entonces, él después en el capítulo 4 de Jonás, cuando él dice, por eso no quise ir a Nínive porque me precaví sabiendo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, conocía la misericordia de Dios. Pero no quiso esperar y obedecer en el Señor, se fue para otro lado. Entonces, cuando dice esas palabras, las vanidades ilusorias, se está reconociendo su pecado. Y dice, los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, que nosotros tenemos un Dios de misericordia, pero a veces en las pruebas nos olvidamos. Y esperamos en algo falso, en algo ilusorio. Ilusorio viene de ilusión, algo que nos parece que es real, pero en realidad es falso. Así que podemos ver las dos experiencias, ¿no? De Jonás y de David, que dicen las mismas palabras, que son muy claras para entender cómo nosotros debemos esperar al Señor. ¿Cómo debemos esperar? Porque ahí David dice las dos formas, ¿no? Porque dice, aborrezco los que esperan en las vanidades ilusorias, mas yo en ti he esperado. Al final se da cuenta, cuando se entrega, dice, yo estoy esperando en ti, Señor. Y eso le hace reconocer su pecado y le hace cambiar. Se entrega completamente y eso le hace descansar en la prueba. ¿Qué es lo que yo a veces no tengo? Es el descanso, ¿no? Descansar en el Señor a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que me sucede, porque sé que el Señor lo permite, entonces tengo que aprender a esperar. ¿Cómo es esperar en el Señor? Pensaba también la experiencia de Moisés cuando estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Cuando el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Estaba orando, pero él tenía que marchar. O sea que esperar no es no hacer nada, sino que esperar es estar dependiendo de Dios, seguir obrando, pero esperando en Él, esperando de verdad en Él. Así que yo creo que es muy precioso el Salmo, ¿no? Pero que el punto de quiebre es cuando Él se entrega completamente. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y ahí empieza a reconocer. Primeramente se inspecciona a sí mismo. Y termina con el versículo 19. Ahí cambia la experiencia, ¿no? Y pasa de una experiencia de tristeza, de sufrimiento, a decir, cuán grande es tu bien. En la espera encuentra a Dios. Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen. Y fíjense, dice, que has obrado ¿para qué? Para los que esperan en ti. O sea que él seguía esperando, pero la experiencia es completamente distinta. Se da cuenta que la prueba es el bien y esperar en él, ¿no? Es que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque dice, los esconderás en el secreto de tu rostro de las arrogancias del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. A pesar de todo, Dios nos va a cuidar en la prueba, a pesar de lo que nos permite pasar.
Dios nos va a cuidar. Cuán grande es tu bien. Y el versículo 24 no solamente es consolado él, sino que puede consolar a los demás. Porque dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome vuestro corazón aliento. Esforzaos todos vosotros. El tema es esforzarnos en el Señor, en la prueba, para poder llegar a un ser bienaventurado en el sufrimiento y en la necesidad. Y esforzaos todos vosotros, ¿no? ¿Quién es el que se esforzó por nosotros para que nosotros podamos, aún en la prueba, pasarlo con gozo? El Señor, ¿no es cierto? El Señor se esforzó. Y por eso esas palabras, ¿no? En tu mano, versículo 5, encomiendo mi espíritu. El Señor fue el primero que dijo eso. Ahí el Señor, cuando el Señor nos amó, desde la eternidad ya estuvo dispuesto a esforzarse y a venir a dar su vida por nosotros. Y ahí en la cruz dice esas palabras, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas 23:46 dice así, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, dio su vida, se esforzó de entregarse completamente al Padre, porque sabía que el Padre lo iba a levantar de la tumba, ¿no? ¿Qué quiere decir expiró? Murió. En San Juan 19:30, las mismas palabras, dice, dio el Espíritu. Así que Él entregó el Espíritu, entregó su vida, no le fue quitada, la puso de sí mismo, se esforzó. Entonces, si Él se esforzó así por cada uno de nosotros, nosotros podemos ir a mirar a aquel que se esforzó con nosotros y que nos redimió. Y decir lo mismo, ¿no? Como dijo David, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Si el Señor pagó el rescate por nosotros, todo lo que nos pasa, no se equivoca, el Señor sabe que es para nuestro bien. Experiencias difíciles de hacerla, pero tenemos el espíritu de aquel que se entregó, ¿no es cierto? Y lo podemos experimentar como lo experimentó David, que sabemos que también se equivocó muchas veces, pero siempre sabía ir al Señor y podía decir así, ¿no? Cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti. Señor nos bendiga ahora también para que en toda necesidad que tengamos en nuestro corazón podamos orar con este aliento, ¿no? De saber que el Señor conoce todo, conoce los tiempos también, como dice este salmo, ¿no? En tu mano están mis tiempos. Yo en ti confié. En tus manos, yo dije, Dios mío, eres tú, en tu mano están mis tiempos. Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos de oración. Vamos a leer los motivos de oración que tenemos rápidamente. Acordémonos de orar por este chico Nelson. Decía Débora que está pasando una experiencia difícil. Si el Señor lo permite, lo vamos a ir a visitar el sábado. Bueno, vamos a repasar los motivos de oración. Por la salud de Olga, mamá de Karina Hansen. Acordémonos de nuestra hermana Karina también por su salud. Por nuestra hermana Elina, por Mónica Almaraz, por Lorena Dufour y su familia. Viviana Boncuore, por su salud. Por Olguita Fanuel, los padres de Mariano Sastre, los padres de Javier Macedo, Irma, mamá de Claudia Fischer, el hijo de Martita Tubino,
Joaquín, el hijo de Elsa Silva, también por Juan Silva, que está bien, pero hace mucho frío, no está viniendo ahora. Marina Fernández y su familia, por la recuperación de Hugo, su brazo y su salud también, por la salud de la mamá de Lorenzo, por el personal de salud de la ciudad, por la salud de Elba Petersen, por Ruli Cata también, acordémonos de hablar, por el hermano Miguel Ángel Negrín, ya está bien, gracias al Señor. Juliana, sobrina de los Hansen, que también está mejor, pero hay que seguir orando porque es muy difícil la enfermedad que tiene. Por los ancianos de la iglesia, por la familia Claudia Rodríguez, su salud y su familia. Sigamos orando también por Betty, por las chicas, por los hermanos de Lobería, por la mamá de Mónica Magno, por la escuela bíblica, por Graciela Parada y su familia, por el hermano Daniel Giordano, por la hermana Katy y su hija Mora, Jorge, cuñado de los hermanos Machado, por la recuperación de Marcelo Ibar. También agradecer por los hermanos que se están recuperando. No sé si hay algún pedido más de oración. Una vecina de Marina, la hermana Marina, que tiene cáncer. Bueno, oremos también para él. Bueno, una vecina de Marina. ¿Alguien más? ¿Algún pedido más de oración? Por las almas nuevas, los hermanos, también algunos hermanos que se han convertido, algunas las almas. Y hemos hablado 2 o 3 veces con ellos, están bien, pero no se animan a venir, o por ahí han tenido oportunidad. Estuvieron a punto de ir al anexo un par de veces, pero al final no. Sigamos orando por ellos, porque sí, porque no han venido. La hermana Carol tiene una hermana de salud. En Chile. En Chile, claro. Bueno, oremos por la hermana Carol también, por Carmen, por la hermana de Carol que está con problemas de salud también. Carol Ruibal. Lo que pasa es que hace mucho que no viene. Por los hermanos que están haciendo los estudios de bautismo también, que ya, por la gracia del Señor, terminamos. Por la iglesia, por la pandemia también, para que podamos seguir con libertad y ampliar esta libertad si es posible, ¿no? Bueno, oremos, hermano.